Bueno, entonces lo que les decía de que el capítulo 6, que es trauma cráneoencefálico, normalmente yo no les daba como director del programa a los neurocirujanos, porque la idea del programa es que tú les transmitas a los médicos del curso información que te da el Colegio Americano a través del libro y no agregues nada de tu experiencia, porque tu experiencia tiene un nivel de evidencia E con un grado de recomendación E, 10 o 20, ¿verdad? Entonces, lo que siempre se ha pretendido es dar a los colegas especialistas un tema que no es de su campo. Y además de que el especialista, el neurocirujano, por ejemplo, se extiende. Este tema debería tener 40 minutos de exposición y normalmente se extendían 50, una hora, y eso no es conveniente. El traumatismo encefalocraneano es un trauma, es una consecuencia muy común en los accidentes de tránsito que actualmente vemos, accidentes automovilísticos, moto, y normalmente refleja, o sea, anuncia mucho en cuanto a signos y síntomas, como el que están viendo acá. ¿Qué es esto? Signo de Battle. Ahora está mi flechita, ya no había. El signo de Battle, ¿no? ¿Y eso qué traduce? Puede ser una fractura de base de cráneo. Es habitualmente una fractura de base de cráneo, piso medio, peñasco, región temporal. Entonces uno va inmediatamente a buscar el conducto auditivo externo en busca de salida de líquido cefalorraquídeo y o sangre. Si uno pudiera resumir, y esto siempre lo hago, a mí me encanta dar este capítulo, si uno pudiera resumir y dar el tema del ATLS en una sola diapositiva, se la hace en esta. El objetivo principal del tratamiento del paciente con TEC, ¿no?, es prevenir la lesión cerebral secundaria. O sea, todo tu esfuerzo tiene que ir orientado a prevenir la lesión cerebral secundaria. O sea, ¿qué es esto? Ya el cerebro sufrió un grave trauma, ¿verdad? Está molido. Entonces, lo que tú tienes que hacer es echarle agüita, ponerle oxígeno, que llegue buena cantidad de sangre, como entre algodoncitos, para evitar que la lesión progrese, porque no se olviden que pueden ser uno de ustedes. Vamos, Jonathan, alguien que lea, para que sepa que están vivos. Yeah. Dale. Dale. Ya pues, chicas. Lo leo yo, doctor. Eso, muy bien. El objetivo principal del tratamiento de los pacientes con sospecha de traumatismo cráneoencefálico es prevenir la lesión cerebral secundaria. No estamos ahora en el escenario. ¿No están viendo el escenario? Se ve, doctor. Eso lean. Un hombre de 58 años cae desde el techo de una casa de 2 pisos. El incidente ocurre en un pueblo rural pequeño. Su escala de coma de Glasgow inicial es 12. Al ser admitido después de un traslado de 2 horas, su puntaje de coma de Glasgow, de escala de coma de Glasgow, es 6. ¿Qué lesiones esperarías encontrar? ¿Cuáles son tus prioridades en el manejo de este paciente? Entonces, esto es lo que tienes, no tienes más. O sea, les he dicho, no se acostumbran a que les den de la A a la Z. De repente, con A a F, tienes que empezar a sacar conclusiones y tratar porque es lo que hay, ¿verdad? Entonces, no es que tiene que darme más datos, no, eso es falta de preparación. 58 años, caída de 2 pisos. Pueblo rural pequeño, ya me dice, no hay cirujano, no hay neurocirujano, no hay TAC, ese ñato va a salir disparado. Al inicio tenía una escala de coma de Glasgow de 12, TEC moderado, o sea, golpeó la testa. Al llegar al hospital 2 horas después, su escala de coma es de 6, ¿no? O sea, de TEC moderado pasó raudamente en 2 horas a una escala, a un TEC grave y que estén poniendo en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, yo tengo que saber en ese instante qué cosas pueden estar llevando a esta instancia y qué lesiones yo esperaría encontrar y cuáles van a ser mis prioridades en el manejo. O sea, obviamente aquí es un TEC de moderado a severo en 2 horas, me está hablando de que hay algo dentro del cerebro que está creciendo rápidamente y esos son acúmulos de sangre que se llaman hematomas y que tienen cierta predilección por algunos espacios. Y para llegar a saber esto, tienes que saber anatomía. Vamos a hablar de anatomía, fisiología intracraneal básica, un poquitito más que básica.
A mí me encanta hablar con los neurocirujanos de trauma. Vamos a evaluar y clasificar las lesiones cerebrales y la importancia de una reanimación adecuada para limitar el daño cerebral. Limitar el daño cerebral. Anatomía. Aquí ustedes deberían estar. Vamos al cuero cabelludo. El cuero cabelludo en general es grueso, con abundante panículo adiposo, muchos vasos y sangra tremendamente. Ustedes han visto, ¿no? Ahora es raro, en el libro lo dice, pero es raro que un sangrado de cuero cabelludo te lleve en shock en el adulto. En el niño sí, ¿verdad? Entonces es importante, no se olviden, el cuero cabelludo, los hematomas que se producen debajo de la gálea aponeurótica, ¿no? que está por acá, entre lo que es el hueso y la aponeurosis, que se llama la gálea aponeurótica, que es el sitio donde se forman los famosos chinchones, ¿verdad? Por debajo de esto nosotros vamos a encontrar el cráneo. Y esto es importante, que el cráneo es una estructura rígida, no expansible, que tiene una superficie, una parte superior convexa, lisa, ¿verdad? Pero tiene una base que es absolutamente irregular, desde lo que es el piso anterior, el piso medio, lo que es el piso posterior, el peñasco. Por lo tanto, tienen que tener una idea de que cuando el cerebro se golpea en un traumatismo frontal y corre adelante y corre para atrás, ¿verdad? Entonces, en estas superficies irregulares es de la base donde van a ocurrir los mayores accidentes y las lesiones. Esto creo que les dije en el capítulo 1, si no, ahora va. Para hablar del mecanismo de lesión y el mecanismo de golpe y contragolpe, o sea, el cerebro, hagan de cuenta, choca contra la tabla interna frontal, retrocede contra el occipital contra la tabla interna del occipital, entonces esto se llama golpe y contragolpe. ¿Cómo sucede? Normalmente el vehículo está corriendo a 100 kilómetros por hora, el conductor con cinturón de seguridad está viajando, jóvenes, a 100 kilómetros por hora. Cuando el cauto bruscamente se detiene contra otro vehículo, un poste de cemento, algo, se ha detenido a esa velocidad el vehículo. La persona sigue viajando a esa velocidad y choca su cabeza contra el parabrisas, golpea el tórax contra el volante, la cadera contra los heces sostenida por el cinturón de seguridad, sufre una fricción, todavía no terminó el accidente y están sucediendo milésimas de segundo. El cerebro, el corazón, las vísceras están viajando a 100 kilómetros por hora e impactan contra la tabla frontal, contra la pared torácica anterior, contra la pared abdominal y se producen los desgarros y es aquí donde van a venir los sangrados. Entonces, eso es importante que tengamos en claro. Tenemos interiormente tenemos las meninges, ¿verdad? Tenemos las capas que cubren el cerebro, que son la más externa, la dura madre, que es una capa fibrosa, que está adherida a lo que es la tabla interna del cráneo. Después por debajo de la dura madre tenemos la aracnoides y por debajo de la aracnoides tenemos la pía madre. Entre cada una de estas capas se van a formar ciertos espacios. Por ejemplo, la dura madre en ciertos lugares del cerebro se divide en hojas, ¿verdad? Y en estas hojas se forman los senos sagitales. Entonces, externamente la dura madre está firmemente adherida a la pared, ¿verdad? A la pared interna, a la tabla interna. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que existen algunos elementos vasculares muy importantes en estos sitios, particularmente en la región temporal, que son las arterias meningias, no se olviden. Entonces, las arterias meningias corren entre lo que es el cráneo y la dura madre en su pared externa. Y este espacio se llama, obviamente, espacio epidural, ¿verdad? El espacio dural o el epidural o el extradural. Por lo tanto, en estos sitios, particularmente en las regiones frontotemporales derecha o izquierda, donde la dura madre es más laxa y está separada y están las arterias, se pueden producir zonas de fractura y lesiones vasculares arteriales con la conformación de los hematomas famosos, los epidurales o hematomas extradurales. Por debajo vamos a encontrar, hemos dicho, la aracnoides, y entre la aracnoides y la dura madre, el espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo vamos a encontrar
los senos venosos. En los epidurales, acuérdense, el sangrado es arterial, y en el subdural el sangrado es venoso porque están los senos venosos. El seno longitudinal, que es central, que va a ir a drenar en los senos laterales y los senos sigmoideos, y por acá se va drenando la sangre venosa. Entonces este espacio es importante, no se olviden, el espacio venoso es vital, recordar la existencia de este espacio, de los senos venosos sagitales, longitudinales, transversal y sigmoideo, porque son almohadillas de amortiguación del cerebro. Por debajo de la aracnoides tenemos la pía madre que está firmemente adherida al cerebro, siguiendo sus circunvoluciones, y entre lo que es la aracnoides y la pía madre tenemos el espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Se acordarán ustedes que el líquido cefalorraquídeo se forma ¿en dónde? En los plexos coroideos que están en el tercer ventrículo, acá, estas cositas cafés, y en el cuarto ventrículo, tercero y cuarto, y es a partir de esto en que circula por el espacio subaracnoideo, se comunica con la médula y se absorbe a nivel de la corteza cerebral, en la superficie cerebral. Entonces, ahí estamos hablando un poco de lo que son las meninges, y vamos ahora a la parte más importante, que es el encéfalo, los hemisferios cerebrales, dominantes, los centros de dominio del lenguaje, a nivel izquierdo en el 100% de los diestros y un 80% más o menos de los de dominante izquierdo o zurdos. Posteriormente, obviamente, tenemos los lóbulos frontales que están en lo que es el piso anterior, controlan las emociones. A nivel del piso medio, los temporales, estamos hablando de lo que es el control de la audición y el sensorio. Y en la parte posterior estamos encontrando lo que es el lóbulo occipital, que controla fundamentalmente las áreas de la visión. Y obviamente en este contexto hay muchos otros más zonas importantes a saber. Ahora, a nivel del agujero occipital sale lo que es el tronco encefálico, y por acá a nivel del tronco encefálico nosotros vamos a encontrar lo que es el mesencéfalo, vamos a encontrar la protuberancia y vamos a encontrar el bulbo. ¿Qué nos interesa saber mucho? Acá en el mesencéfalo y la parte alta de la protuberancia vamos a encontrar la sustancia reticular activadora, la que es la que ahorita nos mantiene alertas, ¿verdad? Estamos activos, y en la medida que se va sintetizando estas sustancias a ese nivel, nosotros estamos despiertos. Y por fuera de lo que es en la parte externa del mesencéfalo y de la protuberancia, está saliendo el tercer par craneal, el 3, que tiene las fibras en la parte externa, las fibras parasimpáticas e internamente las simpáticas. Entonces, cuando se produce un fenómeno que vamos a aprender hoy día y recordar, que es la herniación, acuérdense que la caja craneana es inexpansible, no hincha. Por lo tanto, cuando hay un quinto componente, que hoy día van a aprender cuál es, un hematoma, el cerebro es apretado y va a empezar a buscar una salida, y la única salida que tiene es el agujero occipital. Y a nivel del agujero occipital, este mesencéfalo se va a ir a enclavar como un cono, y obviamente va a comprimir inicialmente al tercer par craneal, y en sus fibras externas del tercer par craneal vamos a tener del motor ocular común, vamos a tener las fibras parasimpáticas que producen, al haber un reflejo simpático inhibido, la midriasis, dilatación cerebral. Y además vamos a encontrar las fibras motoras, las fibras piramidales motoras, que entrecruzan a la salida del cerebro a nivel de la médula espinal y van a provocar daños contralaterales. Acuérdense, manifestaciones de paresias del lado contralateral de la lesión. Hemos visto un poco de lo que es las meninges, hemos visto lo que es los compartimientos, el sistema ventricular, y vamos a tocar ahora un poco la parte correspondiente a lo que es la fisiología. ¿Cuáles son las características especiales de la anatomía y la fisiología? El cráneo es rígido, no se expande, contiene líquido cefalorraquídeo y sangre, ya lo hemos visto, dónde se produce, dónde se absorbe. Y ahora entramos a la fisiología neta, que es el flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral se mantiene producto de lo que es la perfusión, la presión de perfusión cerebral.
y la presión de perfusión cerebral no es más que la PAN menos la PIC, ¿verdad? La presión arterial media menos la presión intracraneana. Y normalmente el fenómeno de autorregulación, esto de acá, en el contexto del flujo sanguíneo cerebral, se maneja en rangos de 50 a 150. Estos son los valores en los cuales se puede estar moviendo la PAM, ¿verdad? Descontando la PIC para encontrar lo que es la presión de perfusión cerebral. En la medida que el cerebro sufre un impacto severo, se va a producir una lesión cerebral que va a provocar una alteración en el mecanismo de la autorregulación que tiene cierta etapa de compensación que vamos a ver en una diapositiva más adelante, que esta compensación normalmente está dado por el sacrificio de dos espacios, del espacio venoso y del espacio del líquido cefalorraquídeo, y vamos a ver cómo. Cuando esta compensación de la autorregulación frente a un TEC, ¿no?, empieza a sufrir la isquemia, ahí empieza a aparecer la isquemia cerebral por hipoperfusión, porque el flujo sanguíneo cerebral se ve afectado a consecuencia de los cambios en la autorregulación, de la presión arterial media cerebral y la presión intracraneana que se incrementa, empieza a sufrir cambios a nivel mecánico que van a sufrir o van a incrementar el daño cerebral en deterioro. Y además a esto hay que agregar los cambios que ocurren a consecuencia de la activación de los sensores de la hipoxia y de la hipercapnia. ¿Y qué es lo que condiciona esta descompensación del fenómeno de autorregulación? Un efecto de masa, en trauma, estamos hablando de algo agudo, un hematoma, y esto es una hemorragia intracraneal, conocido como hematoma epidural. Ahora vamos a ver y vamos a aprender qué son estos fenómenos. Y una fisiología pura, la doctrina de Monro-Kelly. Esto sí que te explica con claridad. Fíjense, este es el cráneo, ¿verdad? Un espacio cerrado que no cede, que no se extiende. Y adentro tienes, primer componente, cerebro, lo que hay que cuidar más. Segundo, cefalorraquídeo líquido. Tercero, volumen venoso y volumen arterial. Todo dentro de lo que es la homeostasis en equilibrio, donde el cerebro está bien perfundido. Cuando aparece un fenómeno, un invitado no esperado en trauma, un hematoma, una masa que va creciendo, fíjense, entonces se sacrifica en el espacio del líquido cefalorraquídeo, se comprime el espacio subaracnoideo, expulsando el líquido cefalorraquídeo hacia la médula, se fijan ustedes ahí, ¿verdad? Y el espacio venoso, en segundo lugar, vaciando su contenido venoso, ¿para qué? Para seguir protegiendo, fíjense, el cerebro que no se ve reducido y obviamente no se debería afectar el volumen arterial. Llega un momento en que la presión intracraneana, tan elevada producto del crecimiento de este quinto componente, quinto invitado, no es un invitado esperado, ¿verdad? Miren, ya el espacio del líquido cefalorraquídeo ya no tiene a dónde más comprimirse. El espacio venoso también se comprimió todo lo que pudo para seguir manteniendo la presión de perfusión cerebral a través de un flujo arterial adecuado para un cerebro que está sufriendo. Entonces, en este momento, ya no los fenómenos de autorregulación se pierden y ocurre esto. Hemos logrado que con una presión intracraneana normal de 10 milímetros de mercurio, vamos logrando la compensación a través del tiempo. Y esas son las 2 horas, aquí está 1 hora y 2 horas en que nuestro paciente que vimos llegó al hospital. Aquí cuando ocurre el accidente tenía un TEC moderado con una escala de coma de Glasgow de 12, y cuando llega al hospital está en 6. ¿Qué ha significado? Que ha habido mucha demora, el hematoma ha ido creciendo y todos los fenómenos de autorregulación se pierden y viene la descompensación con un incremento de la presión intracraneana, pero exponencial como el COVID en esta época, y viene el fenómeno de la herniación uncal del uncus del temporal en el agujero tentorial. Entonces, este es el fenómeno por el cual se produce el enclavamiento y la muerte de los pacientes con hematomas epidurales o hematomas subdurales no tratados a tiempo, pero que te avisan. Seguimos con un poco más de fisiología. La presión intracraneana normal es de 10.
mayor a 20 es absolutamente anormal, 40 ese cerebro está sin vascularización, y el aumento mantenido de la PIC causa una disminución de la perfusión cerebral y una mala evolución y obviamente un deterioro en la función cerebral. La hipotensión, jóvenes, arterial y una baja saturación de oxígeno afecta de forma negativa la evolución de estas lesiones. Obvio, ¿verdad? Hemos dicho, ese cerebro está dañado. Si seguimos manteniendo la presión arterial baja y no le damos oxígeno, estamos incrementando el daño, o sea, estamos aumentando el daño cerebral secundario. Si nosotros corregimos la hipotensión en ese momento, una hipotensión permisiva que nos dé una PAM promedio 50-150 que nos permita un flujo sanguíneo cerebral adecuado y una adecuada oxigenación, estamos evitando un mayor daño del cerebro y ese paciente te va a agradecer muchísimo. Si la autorregulación está intacta, fíjense en la curva que hemos visto en esta, acuérdense, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante entre una presión arterial media de 50 a 150, lo que les decía, ¿verdad? Entonces, la presión de perfusión cerebral es la PAM menos la PIC. Si sabemos que la PIC es 10 y la PAM 80, ahí tienen la presión de perfusión cerebral, que sería 70. En la lesión cerebral moderada severa, la autorregulación se va afectando progresivamente y por eso el flujo sanguíneo cerebral varía con la presión arterial media y es aquí donde vamos a ver que los efectos cardiovasculares de hipertensión pueden conducir, o sea, hipertensión refleja por enclavamiento Beisaga, lo que preguntabas, va a condicionar un incremento de la presión de la hipertensión arterial sistémica que va a aumentar la presión intracraneal por el efecto de lo que es la herniación uncal, y esto va a provocar el enclavamiento. El cerebro lesionado, jóvenes, es mucho más sensible y vulnerable a los episodios de hipotensión e hipoxia. Por lo tanto, otra vez, tenemos que nosotros evitar el daño cerebral secundario. ¿Cómo? Manejando una presión de perfusión cerebral adecuada. ¿Y cómo? Con una presión arterial media. ¿Y qué más? Oxígeno suplementario por mascarilla, y si es un TEC severo, como ahora, no se olviden, primer concepto, TEC severo 8 o menos es sinónimo de vía aérea definitiva. Tienen que intubar a ese paciente sí o sí en el momento que llega, porque si no, lo vamos a perder. ¿Cómo se clasifican? Eso es la fisiología, esa es la fisiopatología, esa es la doctrina de Monro-Kelly, la anatomía que hay que conocer y recordar, y los espacios para poder interpretar después lo que viene. El traumatismo encefalocraneano lo podemos clasificar por su morfología, ¿no? Las fracturas de cráneo. Las fracturas de la bóveda, acuérdense, son lisas, curvas, convexas o cóncavas, depende de donde lo veas. Ahora, las fracturas pueden ser deprimidas o no deprimidas. Otra información. Dice que cuando el espesor de la fractura es el doble de la tabla, o sea, el desplazamiento en profundidad de uno de los segmentos del cráneo fracturado, es el doble, o sea, estamos hablando, si tiene 1 centímetro más adentro, es indicación quirúrgica, ¿verdad? Estamos hablando de que el cráneo fracturado se deprime, en todo su espesor, más de 5 milímetros, es una indicación quirúrgica. Pueden existir fracturas no deprimidas, ¿ya? Sencillamente con el rasgo de la fractura, pero hay que ver lo que ha ocurrido adentro. Pueden ser fracturas abiertas, que ya nos hablan de un TEC abierto, indudablemente riesgo de contaminación, pérdida de líquido cefalorraquídeo, antibióticos, o puede ser cerrada. Las fracturas de la base son más complejas, pero son las que nos dan más síntomas y más signos y síntomas, ¿verdad? Las fracturas de la base pueden ser con o sin salida de líquido cefalorraquídeo, o con o sin parálisis de los nervios craneales. Estamos hablando del 3, del 6, fundamentalmente. Cuando existe salida de líquido cefalorraquídeo, estamos hablando de TEC abierto, ¿verdad? Y acá es importante saber que las fracturas del piso anterior, estamos hablando próximos a las órbitas, a la lámina cribosa, estamos hablando del frontal, van a dar equimosis bipalpebral orbitaria, conocido como el signo de ojos de mapache, ¿verdad? Los dos ojos, pero habitualmente bilateral. Si a esto se acompaña salida de líquido cefalorraquídeo con sangre por las fosas nasales,
ya estamos hablando claramente de un compromiso de la lámina cribosa y hechos importantes. No sonda nasogástrica, y cómo me puedo asegurar que es líquido cefalorraquídeo y no moco solamente. Pongo en un Kleenex, les dije, y van a ver un halo amarillo que se forma alrededor del coágulo. Los traumatismos cráneoencefálicos por su morfología, esta parte es lo más interesante, estamos hablando de las lesiones intracraneales. Estamos hablando de las lesiones entre las meninges y estamos hablando de las lesiones a nivel del cerebro mismo, ¿verdad? Del encéfalo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de lesiones focales, estamos hablando de hematomas u organizaciones sanguíneas entre la tabla interna del cráneo y la dura madre. Se llama hematoma epidural o extradural. Los hematomas y estos van a ver sus características. Los que están por debajo de la capa de la dura madre se llama el espacio subdural y estos son los hematomas subdurales. Y los hematomas intracerebrales se los ve dentro del encéfalo, ¿verdad? Normalmente en el impacto inicial los hematomas intracerebrales son difusos de varios sitios y con el transcurso de las horas y días confluyen y se ven mucho más claros en la tomografía. Todo esto es tomografía. Las lesiones difusas, estamos hablando de lesiones tipo concusión, contusiones múltiples o las lesiones por isquemia e hipoxia tisular a nivel cerebral, como la que se conocía antiguamente, a ver cómo me voy a acordar, enseguida pero me acuerdo, son lesiones en las cuales en la tomografía, lesión axonal difusa, LAD, lesión axonal difusa, en los cuales, acuérdense que las neuronas son una especie de cables, ¿verdad? Sus axones que entran en comunicación y están dando las órdenes, trasladando información y recogiendo. En la lesión axonal difusa por hipoxia o lesión isquémica parece dar la impresión de que se produce un cortocircuito, se rompen las comunicaciones y el cerebro está absolutamente normal, pero el paciente está en coma. Habitualmente eso son a consecuencia de lesiones isquémicas e hipóxicas prolongadas y son los que ponen a prueba a todos porque ahora lo desconectamos al paciente o esperamos, ¿verdad? Porque hay su cerebro, ligero edema, el paciente en coma, ¿verdad? No recupera, quitaste toda la sedación, no recupera, esas son las lesiones axonales difusas. Hematoma epidural, jóvenes, vamos. No, son 6 cosas importantes a saber. El hematoma epidural es habitualmente de localización frontotemporal, aquí están viendo, porque es en el sitio donde se suelta más la dura madre. Segundo, es de origen arterial. Acuérdense, les dije que aquí circulaba la arteria meningia media a ambos lados. Entonces, es arterial. Tercero, tiene forma biconvexa. Fíjense, es como un lente. ¿Por qué? Porque el cráneo, la tabla interna hacia afuera, la concavidad, y la convexidad o la concavidad o la convexidad de la dura madre, como ustedes quieran llamarlo, forman una especie de una imagen lenticular. Esto es claro y en todas las tomografías ustedes van a poder ver esto. Este es un hematoma epidural. No se olviden, así de fácil. Tiene uno lo que se llama un intervalo lúcido, el hematoma epidural. Y esto es donde caen los médicos de emergencia. Llegó el accidentado en moto, ¿verdad? En el sitio del accidente, tequeado, no recupera. En la ambulancia despierta, dice, ¿qué me ha ocurrido? Me he accidentado en moto, ¿no? Llega la emergencia, ¿cómo te llamas? Pedro Fuentes, ¿qué te ocurrió? Me he accidentado en moto. Listo, traigan oxígeno, collar cervical, se le ponen todas las cosas y de repente dice el médico de emergencia, tranquilo, no te preocupes, no tienes nada, te vas a ir a la casa. Esto es lo que se llama el intervalo lúcido. El paciente llega a la casa y se muere. Entonces, ¿qué significa esto? Habla, despierta y se muere. Ese es el intervalo lúcido del hematoma epidural. Tiene esa característica porque está creciendo y como todavía no es tan grande el efecto de masa y no ha desplazado todavía la línea media, no hay herniación uncal. Entonces acá es crítica la experiencia y el saber sospechar. Puede ser rápidamente letal y obviamente es importante una evacuación temprana para que no se nos muera, producto de esto, de la herniación del uncus, ¿verdad?
Aprovechamos esta tomografía. La línea media interhemisférica tiene que mantenerse central. Cuando el hematoma y el edema empujan la línea media más de 5 milímetros, tenemos ya una indicación quirúrgica porque está en riesgo el cerebro. Hematoma subdural. Fíjense la gran diferencia. Son laceraciones, acumulaciones de sangre venosa. Fíjense. Subdurales, por debajo de la dura madre donde estaban los senos venosos, ¿verdad? Los sagitales. Es más extenso que los hematomas epidurales, fíjense. Su origen, o sea, recubre la superficie craneal, es habitualmente venoso, es de más lenta evolución, pero tiene una mayor mortalidad que el hematoma epidural, ¿ya? Otra vez, aprovechamos la tomo. Fíjense, el hematoma más el edema producto del impacto. Aquí tenemos la línea interhemisférica. Estos son los ventrículos, los sistemas ventriculares. Fíjense, esto debería estar acá, ¿verdad? Y todo el sistema ventricular está desplazado hacia la izquierda del paciente y obviamente estamos viendo ya el fenómeno seguro de enclavamiento. Se recomienda una rápida evacuación, especialmente si existe un desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros, como les decía. Y las contusiones intraparenquimatosas se ven así de inicio. Este ya debe tener varios días, esto porque ya vemos coágulos de sangre organizados. Estos jóvenes no se operan. ¿Por qué? Porque están dentro del encéfalo y vamos a tener serios problemas. En general ocurren como con impactos de golpe y contragolpe, más frecuentes en el lóbulo frontal y temporales. Los cambios en la taja habitualmente son progresivos. De inicio son lesiones difusas, y luego se empiezan a organizar los coágulos y la mayoría de los pacientes conscientes no van a, o sea, obviamente no tienen indicación quirúrgica. Entonces, esas son las 3 imágenes tomográficas que ustedes tienen que recordar y saber. Hematoma epidural, biconvexo, arterial, periodo de lucidez, lesión de la arteria meningia media. Hematoma subdural, habitualmente más extenso, de origen venoso, de más rápida evolución y que habitualmente tiene una mayor, es más frecuente que el epidural. Y las contusiones son de lenta evolución hasta que se organizan los hematomas. Las lesiones cerebrales difusas, yo me emociono con esto, tenemos, o sea, miren, esta es una tomografía normal, la línea media, los ventrículos, acá las circunvoluciones cerebrales, estamos viendo el mesencéfalo y el cerebelo, y esto ya es una lesión difusa, ¿verdad? No se observan evidentemente los ventrículos, pero tampoco se ven lesiones focales, ni hematomas, ni subdural, ni epidural, ni contusiones, ni hematomas organizados, pero esta es la lesión difusa. Esto es lo que se llama la lesión axonal difusa y el paciente está en coma sin una lesión evidente que resolverla. Y esto es producto habitualmente de la isquemia e hipoxia. Los traumatismos encefalocraneanos por su severidad se clasifican en 3, leve, moderado y severo, y como esto en base a la escala de coma de Glasgow. Normalmente nosotros tenemos un TEC leve entre 13 y 15, ¿verdad? Esto es importante de que acá en la historia clínica puede haber pérdidas transitorias de la conciencia, el examen neurológico en general es normal, las radiografías en general no se las pide, podemos determinar los niveles de alcohol y sangre y drogas de alcohol y drogas en sangre, la rutina siempre A, B, C. Y cuando llegas a la conclusión de que es un TEC leve, el 95-98% de los TEC leves se van a ir a su domicilio. Ahora, ¿qué es lo que tiene que saber el médico de emergencia? Saber detectar a los pacientes que tienen un TEC leve, pero que están en riesgo de complicarse. Y estamos hablando de un 1 a 1.5% de los casos a 2. Por lo tanto, de cada 10 pacientes que llegan, a 2 tú tienes que mirarles con ojos de águila, olfato del animal que siente mejor, los 5 sentidos alertas. ¿Y cuándo? Cuando ha habido una pérdida de conciencia considerable, el paciente está con cefalea intensa o ha tenido vómito explosivo. En esos casos, interne al paciente aún tenga una escala de coma de Glasgow de 14. Ese es un TEC leve, pero que puede progresar a un TEC moderado y complicarse, ¿entienden?
En cambio, el 98% se van a ir a la casa con recomendaciones. Una guía de manejo de TEC, no alcohol, no televisión, no luz, no bebidas alcohólicas, reposo ligero, y lo ideal es que siempre esté acompañado con alguien para detectar alguna complicación y retorno. TEC moderado, escala de coma de Glasgow de 9 a 12. Aquí todos se internan, todos tomografía. En cambio, en el TEC leve solamente vamos a hacer a algunos tomografía. Aquí todos se internan, todos tomografía, todos son evaluados por el neurocirujano, ¿verdad? Entonces acá ya no hay dónde perderse. Estos pacientes ya tienen lesiones severas, lesiones moderadas a severas, que necesitan la evaluación por el especialista, de repente repetir la tomografía de acuerdo al criterio del neurocirujano y manejar como si, o sea, siempre pensando de que la lesión cerebral es severa, evitar la hipotensión, la hipoxia y evitar la lesión cerebral secundaria, fundamental. Y el TEC severo, escala de coma de Glasgow de 3 a 8, no hay Glasgow menos de 3, no se olviden, de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, por lo tanto no hay Glasgow menor de 3, no hay Glasgow 2, no hay Glasgow 1, no hay Glasgow 0, ¿verdad? Entonces, estos pacientes, primero, todos en la UCI, todos intubados, todos con tomografía, todos evaluados por el neurocirujano, ¿verdad? Este es un paciente que está gravemente lesionado, necesita una evaluación y reanimación rápida, intubar a todos los pacientes, ¿verdad? Asegurar la vía aérea, un examen neurológico rápido y una tomografía urgente para identificar las lesiones asociadas, la reevaluación frecuente y habitualmente acá el neurocirujano hace su trabajo. ¿Cuáles son las indicaciones para tomografía? TEC moderado, TEC severo y algunos TEC leves que han tenido, lo que les dije, cefalea intensa, vómitos explosivos o alteraciones del sensorio con pérdida de conocimiento en el sitio del accidente. Los pacientes que tienen déficit neurológico, fracturas expuestas, obviamente, signos de fractura de base de cráneo, como el Battle o los ojos de mapache, vómitos, las edades extremas, amnesia y la cefalea intensa. Eso es lo que nosotros tenemos que acordar. ¿Y cuál es el tratamiento óptimo para los pacientes? Evitar la lesión cerebral secundaria. ¿Cómo? A, B, C. Vía aérea permeable con control de la columna cervical. Respiración y ventilación, oxígeno suplementario, mascarilla con 10 a 15 litros por minuto, oxígeno. C, circulación con control de hemorragias externas evidentes, un examen neurológico rápido, un examen completo, exposición completa, llamar al neurocirujano, llamar, y entre tanto minimizamos la lesión cerebral secundaria como vías venosas con cristaloides, rápidamente tibios, oxígeno suplementario para evitar la hipoxia y mejorar la PAM. Mantener la ventilación adecuada y una presión arterial media adecuada, promedio 80 para mantener una presión de perfusión. ¿Qué es un examen neurológico dirigido? Esto es importante, jóvenes, además de las imágenes en la TAC. Cuando el paciente presenta un TEC severo, de moderado a severo, nosotros rápidamente tenemos que estar pensando en el nivel de la escala de coma de Glasgow, ver las pupilas y los signos de lateralización. Acuérdense lo que les decía, el agujero tentorial, la salida del mesencéfalo y la protuberancia y el enclavamiento con compresión del tercer par craneal, que va a afectar sus fibras parasimpáticas que son periféricas y que va a producir midriasis. Entonces, una asimetría pupilar, ¿verdad? Del lado derecho, por ejemplo, la midriasis y miosis del lado izquierdo, les está hablando habitualmente de un efecto de masa contralateral. ¿Y qué significan los signos de lateralización? Que además de la midriasis o la asimetría pupilar, van a tener déficit motores, ¿no? En este caso, del lado opuesto, vamos a tener hemiparesias o paresias brachiocrurales del lado contralateral. Necesitamos urgente al neurocirujano. El tratamiento siempre es médico, el ABC, una ventilación controlada. Hubo una época en que la idea era hiperventilar al paciente para lograr bajar, para mejorar la perfusión cerebral. Evidentemente, los primeros minutos de la hiperventilación son muy buenos porque mejoran la perfusión cerebral, pero viene un efecto de rebote. La hiperventilación condiciona hipocapnia y al haber hipocapnia, nuevamente incrementa el riesgo de la isquemia, la vasoconstricción arterial, la isquemia,
e hipoperfusión cerebral. Entonces, el objetivo es manejar una PaCO2 de 35. No podemos bajar por debajo de eso, por lo tanto, la hiperventilación, hasta estos parámetros. Lograste una PaCO2 de 35 con una PaO2 de 60, estamos muy bien. Los líquidos intravenosos buscando la normovolemia, isotónicos y siempre al neurocirujano. ¿Qué ocurre con otras sustancias? Normalmente esto ocurre cuando ustedes están alejados, colomi, y vamos a trasladar al paciente, ¿verdad? Como lo han trasladado por 2 horas. Entonces aquí ustedes tienen que saber como médicos de provincia manejar el manitol, anticonvulsivantes, sedación hasta cierta parte, ¿verdad? Si pueden comunicarse con el neurocirujano y decir, estoy sospechando que tiene un hematoma epidural por esto y por esto, ¿verdad? Entonces, ahí les pueden decir, bueno, empecemos manitol. Regla número 1, ese paciente tiene que tener sonda Foley porque va a empezar a orinar brutalmente con el efecto diurético del manitol. Es un diurético osmótico, pero ¿qué va a hacer? Que va a disminuir la presión intracraneana y te da un cierto margen de manejo y de evitar el daño cerebral secundario por efecto de la compresión. Hay que evitar la hipovolemia. Las dosis iniciales son de 1 gramo kilopeso del manitol y luego 0,5 en bolo. Las soluciones hipertónicas no están recomendadas, están todavía en discusión. Anticonvulsivantes cuando lo requiere el paciente por sonda nasogástrica, sedación y relajantes musculares después de que ha sido evaluado por el neurocirujano. El rol quirúrgico para suturar las heridas del cuero cabelludo es aquí donde el médico aprende a hacer sutura. En cuero cabelludo, como no se ve, normalmente hilo grueso, le pones puntos y en emergencia uno normalmente aprende a suturar, hace sus primeros pasos en el cuero cabelludo. Puede ser un lugar de pérdida importante de sangre. Compresión directa es importante, vendaje o una buena sutura. Y en los traumas penetrantes, que por arma de fuego sí pueden ocurrir, nosotros hemos manejado el caso emblema del presidente del Bilzerman, si se acuerdan, hace como 5 años, un poquito, sí, 5 años. Yo estaba a la cabeza del equipo de rescate y ahora lo ven al presidente del Bilzerman antiguo, ¿verdad? Caminando, manejando auto, con secuelas evidentemente, pero es autónomo, ¿verdad? Camina, maneja, lo ven en la calle y entre tanto no hablan con él, no se nota la deficiencia. Importante, las radiografías, la tomografía, la interconsulta neuroquirúrgica temprana es vital, la profilaxis antibiótica y como en cualquier parte del cuerpo, no retiren los objetos penetrantes si no es en quirófano y bajo imágenes. El tratamiento quirúrgico de las lesiones intracraneales con efecto de masa. Antes estamos hablando de los 60, 70, no había tomografía y el cirujano era neurocirujano, traumatólogo, cirujano de tórax, de abdomen, hacía todo. Y ellos podían hacer craneotomías, me acuerdo, o sea, he leído en la literatura, craneotomías de control de daños, ¿no? Antes de existir tomografía. Entonces ellos tenían que hacer mucha clínica. Consulta inmediata con el neurocirujano y la hiperventilación hasta lograr una PaCO2 alrededor de 35, no menos jóvenes. Ahora hay muerte cerebral, qué pena, ¿no? Joven, pero no debemos olvidarnos del tema, jóvenes, de lo que es donadores de órganos y tejidos. Los tiempos han cambiado, se requieren muchos riñones, se requieren pulmones, se requieren páncreas, se requieren retinas. Entonces, el fenómeno de la donación son políticas de Estado que lamentablemente en nuestro medio no existen. No están demasiado escritas en otros países del primer mundo. En tu carnet de identidad dice yo soy donador, ¿verdad? Y normalmente, ¿quiénes son estos? Son candidatos. Son los que tienen una muerte cerebral demostrada con un puntaje de escala del coma de grado de 3. Sus pupilas no se abren ni se cierran con nada. Hay ausencia de los reflejos del tronco cerebral. Acuérdense de los reflejos, el óculo cefálico y los ojos de muñeca. No hay reflejos nauseosos ni corneales. Hay ausencia de esfuerzo ventilatorio espontáneo en el examen, ¿verdad? En apnea. ¿Qué más hay? Al electroencefalograma hay una línea plana. ¿Qué más hay?
debería haber siempre en todos un examen de una angiografía con isótopos donde se demuestra que no hay perfusión cerebral, ¿verdad? Entonces todo eso nos lleva a conocer un paciente de muerte cerebral que lo estamos manteniendo. Hay que hablar con la familia y obviamente plantear en ese momento. Acá nos ven como aves de rapiña, ¿no? Dice, está muerto, sí, pero ahora le quieren sacar su corazón, su córnea. Es evidente, pero esas son las políticas de donación de órganos y tejidos. Hay que notificar a la Agencia de Trasplantes de Órganos y Tejidos y considerar la donación de órganos en todos los pacientes con muerte cerebral. El caso ya han visto, entonces seguramente este paciente, a consecuencia de la caída, tuvo un hematoma epidural, escala de coma de grados de 12, ya te estaba diciendo, este paciente ya está en un TEC moderado, apúrate amigo, rápidamente maneja, evita el daño cerebral secundario, comunícate con el neurocirujano y trata de llegar lo más rápido que puedas al sitio donde le puedan resolver, pero no en estas condiciones, ¿verdad? Acá empeoró tremendamente de un leve a un severo y seguramente ni siquiera le pusieron una vía aérea definitiva porque con 12 no, pero si lo voy a trasladar, sí lo voy a trasladar con una intubación. En el resumen, el manejo de las lesiones cráneoencefálicas, no se olviden, es importante el entender la fisiología, la anatomía y evitar la lesión cerebral secundaria. ¿Cómo? Haciendo un diagnóstico precoz, un manejo adecuado y sobre todo manejando por prioridades. A, B, C. Vía aérea permeable con control de la columna cervical. Respiración y ventilación con oxígeno suplementario. C, circulación con control de hemorragias externas evidentes. Un examen neurológico rápido en busca de signos de focalización si estoy con tequeados. Una exposición completa y trasladar rápidamente al paciente. Ahora sí, vamos a cerrar esto y nos vamos al chat. Es un capítulo muy lindo, es un capítulo muy anatómico, de mucha anatomía, de mucha fisiología y de mucha clínica, ¿no? O sea, la semiología, el examen clínico es florido, donde ustedes van a poder encontrar desde lo que es las lesiones en el cuero cabelludo, las equimosis orbitarias bilaterales, flujo de líquido cefalorraquídeo por la nariz, por el oído, Battle, o sea, ojos de mapache, signo de Battle, midriasis, anisocoria, déficit motor. O sea, en la semiología te da muchos datos que te permiten hacer un examen, una evaluación clínica muy importante y llegar a hacer diagnósticos diferenciales desde lo que es un hematoma epidural, un hematoma subdural, tomar decisiones de acuerdo a los hallazgos. Pero lo importante es saber la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, la parte hemodinámica, el diagnóstico clínico complementado con una tomografía en busca de lesiones focales difusas, saber muy bien la escala de coma de Glasgow. En cuestión de 10 segundos, con una mirada y una apretada de la tetilla, uno puede saber en qué grado de severidad se encuentra. Preguntas. He terminado mi café. ¿Me escuchan? Sí, doctor. No hay preguntas. Quedó muy claro, parece. No, está ahí, doc, en el chat, una pregunta. Ay, perdón, sí. Si utilizamos mannitol, sabemos que la dosis de un bol y la administración en 5 minutos y se hace una sola dosis. No. Obviamente, ¿cuándo vas a utilizar mannitol? En los hospitales de tercer nivel, cuando el neurocirujano ya está, él va a utilizar a su gusto y habitualmente vas dosificando dosis-respuesta, ¿no? Bomba de infusión, dosis-respuesta. Otra es la situación cuando tú eres un médico novato y vas a trasladar al paciente de Colombia aquí, tiempo de vuelo promedio 1 hora y media volando en un Survey, si es que llegas vivo, ahí un gramo kilo peso y luego 0,5 kilo peso en infusión continua, sonda Foley hasta el sitio de aterrizaje. Si nos encontramos en provincia, tenemos mannitol y la clínica nos dice que podemos usar mannitol, pero existe lesión uretral evidente, que se puede obviamente poner, o la orina puede acumularse. Oye, no le pongas mannitol si no tienes Foley. Y si no tienes Foley y tienes una lesión uretral muy evidente y que puedes empeorar la lesión,
Entonces ahí se hace una talla vesical, ¿verdad? O sea, es más sencillo. Ves 2 videos y aprendes a hacer una talla vesical, que es a través de la región suprapúbica, una pequeña incisión para llegar hasta la vejiga y funcionar. Hay sets de talla vesical percutánea. De afuera, tac, 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 y estás en la vejiga, ¿verdad? Cuando uno quiere, a veces es difícil hacerlo, y cuando no quiere, haces una herida, estás operando los ginecólogos capos para lesionar la vejiga. ¿Qué más? ¿No hay más? Nos queda un minuto. Ha mandado su profesor Chiquiterán un mensaje. El día de hoy, una reunión virtual institucional se está analizando el retorno a las clases prácticas por medio virtual ante la situación de no poder retornar a las clases prácticas hospitalarias y o presenciales. Ante esta virtualidad se solicita a los docentes enviar por este medio un temario de clases prácticas que puedan realizarse por medio virtual y que a su vez nos permita uniformar el contenido temático de la práctica. Teniendo en cuenta que las rotaciones son cada 3 semanas, se elaboraría un contenido para este tiempo y de acuerdo a la afinidad de grupos que roten sería una distribución de temas por docente. Espero sus aportes por este medio. La rotación del Hospital Viedma en la práctica consistía en análisis crítico de pacientes internados con patología. Yo me sonrío. La rotación en el Hospital Viedma, amigos, es tomar café con el profesor, la mitad hoy día, la mitad mañana, y después nos vemos en media hora, haces historia clínica. Nos conocemos. Yo creo que nosotros en esta iniciativa del doctor Terán vamos bastante avanzados, porque ustedes tienen los videos, ¿verdad? Y habitualmente en la práctica es difícil, a no ser que yo haga turnos de emergencia y vengan ustedes por partes, ¿verdad? De a 2 en 2 emergencia y ver cómo se hace la cricotiroidotomía. Pero ustedes han visto los videos, ustedes han tenido la oportunidad de ver en la práctica cómo se hace. Obviamente no es suficiente ver, es importante hacer, obviamente, ¿verdad? Ahora en el momento oportuno, cuando se reinicien las actividades, hay que explotar las salas de simulación y en ese sentido ustedes tienen que exigir, hay tiempo, a los docentes, a las autoridades que equipen las salas de simulación en trauma para tener un cuello, para tener un tórax, para hacer cricotiroidotomía por punción. Y entren a Singman, Suiza, es el muñeco mejor diseñado y armado, lo único que le cuesta es hablar. Como es suizo, ¿verdad? Como los relojes, de ahí vienen los mejores relojes. Entonces, los Rolex, a esos me refiero, los que utiliza Roger Federer, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se ha fabricado este muñeco, el Singman, es con Y, ¿no? Y van a poder ver lo espectacular que es hacer los procedimientos, y nosotros en el CETON tenemos un Singman para hacer crico por punción, crico quirúrgica, y los sets de reemplazo, cada práctica tenía un costo de $40 para 4 estudiantes, y lo que yo hacía era con mis estudiantes era que ellos quieren usar muy bien, pero reponen, entonces tienen que recurrir a su capacidad, a su habilidad manual, a reconstruir pequeñas superficies en lona, en cuerina, y hacían capos los estudiantes de cuarto para reponer las piezas. Entonces con confianza hacíamos crico por punción, crico quirúrgica, tubo pleural, pericardiocentesis, lavado peritoneal diagnóstico, todas esas cosas, laparocentesis, todos en el muñeco, que es realmente fantástico. No hay más preguntas. Gonzalo, doctor, en un paciente hipotenso que no se le puede dar manitol, ahí hemos dicho, ni soluciones salinas hipertónicas alcohol, que no se le, en un paciente hipotenso, que no se le puede dar manitol, ni soluciones salinas hipertónicas. ¿Y por qué no le podría dar? Le doy nueva solución, le doy coloides, le doy cristaloides. Coloides en general ustedes no van a tener en su práctica diaria, es costoso y no hay en todos los lugares Amacel ni las gelatinas. Donde siempre van a tener, ustedes van a hacer cristaloides. Manitol, raro es el lugar para encontrar. O sea, cristaloides los más jóvenes. No te entendí la pregunta. ¿Qué más? 19:04, un minuto más y nos vamos.
Jóvenes, hola. Doctor, Mañana vamos a tocar el tema de trauma de la columna vertebral y médula espinal, TRM, ¿ya? Así que lleguen temprano. Creo que ahora échenle una leída a ustedes el capítulo 6, una leída al 7 para que mañana, porque hay iguales, mucha semiología, mucha clínica en el trauma raquimedular, nivel sensorial, nivel motor, nivel óseo. Tenemos que recordar los miotomas, los dermatomas, los niveles sensoriales, las fracturas. Vamos a tratar de ver algunas imágenes radiológicas más que nos ayuden. Un gusto tenerlos, jóvenes, y nos vemos mañana.